Bendiciones a todos, amigos, Iglesia de Cristo. Vamos a tomar esta oportunidad de adorarle, de exaltarle, de cantarle con todas nuestras fuerzas ahí con tu familia. Vamos a reunirnos ahí todos, vamos. Dígalo en esta hora. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Use sus palmas, su garganta, sus pies para saltar. ¡Vamos! Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios, eres el Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor, hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón, te damos todo el honor, sobre el cielo y la tierra, tú eres Señor. Sí, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Hey. Oh Señor, venimos en esta hora para adorarte. Venimos en esta hora para cantarte. Eres todopoderoso, Señor. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, Señor? Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey de toda creación. Eres digno, eres santo, eres rey. Alza su voz y cánteselo. Eres todopoderoso, digno de gloria. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. ¡Hey! Eres digno de gloria. Sí. Bendiciones, hermanos. Le damos la gloria y honra al Señor en este día. ¿Cuántos pueden levantar sus manos al Señor y decirle: Señor, creo en tus promesas, Señor, creo en ti, Señor Padre, en el nombre de Jesús? Sí, Señor.
Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad hacia mí. Del amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad, Señor. Grande eres tu Padre. Pero tu palabra permanecerá y tu historia testificará que eres la verdad. A pesar de la fuerte tempestad, firme estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Amanecer al anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad hacia mí. Grande es tu fidelidad, Señor. En este día, Señor, yo quiero proclamar tus promesas, Señor. Tus promesas, Padre, y con este cántico, Señor, yo te doy a ti. Yo los declaro y los proclamo en mi vida y en la vida del pueblo de Dios, en aquel que cree en ti, Señor. Aleluya. Anclado estoy en Él.
Tu fidelidad es grande hacia mí, Señor. Padre, sabemos que tu palabra, Señor, dice en Romanos 14:8, Señor, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si nos morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás y dale la gloria y la honra al Señor. Vamos a cantar esta canción de bendición. Vamos a entonársela al Señor de todo corazón. Somos tuyos, Padre, te pertenecemos, Señor. Si vivimos y morimos, Señor, somos tuyos, Padre. En el nombre de Jesús, dale la gloria y la honra, Señor, en este día. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
Gracias por tu presencia. Así es, en esta hora cantamos de tu poder. Hey, hey. Has vencido, Señor, toda potestad. Has vencido a nuestros enemigos. Con nuestra alabanza pelearemos, Señor, esta hora. Vamos todos a cantarle. Jehová es Dios poderoso y por siempre es vencedor. Jehová es Dios poderoso y por siempre es vencedor. Ha derrotado a mis adversarios, al enemigo aplastará. Con brazo fuerte y poderoso nos ha dado libertad. Al enemigo aplastará, al enemigo aplastará, al enemigo aplastará, al enemigo aplastará. Con resplandor de su venida, al enemigo aplastará. Con la espada de su espíritu, con el poder de su palabra, con la potencia de sus santos. Jehová es Dios poderoso y por siempre es vencedor. Jehová es Dios poderoso y por siempre es vencedor. Ha derrotado a mis adversarios, al enemigo aplastará. Con brazo fuerte y poderoso nos ha dado libertad. Nos has dado libertad, sí. Al enemigo aplastará, al enemigo aplastará, al enemigo aplastará, al enemigo aplastará. Con resplandor de su venida, con la espada de su espíritu, con el poder de su palabra, con la potencia de sus santos. Oh sí, nos has dado la victoria. Vamos, iglesia, vamos a cantarlo en esta hora. El enemigo aplastará, al 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 enemigo aplastará. Con resplandor de su venida, con la espada de su espíritu, con el poder de su palabra, con la potencia de sus santos. Al enemigo aplastará. Oh, gracias por la victoria, Señor. Bendiciones, bendiciones. Damos gracias al Señor, damos gloria a su santo nombre. Queremos darle una vez más la bienvenida a cada uno de ustedes en este día domingo. Una vez más estamos en un servicio virtual y hemos gozado ya de la alabanza, hemos gozado de poderle adorar a Dios ahí en la intimidad. Espero que usted haya hecho ese altar y agradado a nuestro Dios a través del cántico, a través de la alabanza.
Ahora vamos a oír la palabra de Dios. También le invitamos para participar de la Santa Cena, así que si no lo ha hecho, en lo que damos unos anuncios, corra ahí a donde tiene el vino, donde tiene el pan y prepárese para que juntos podamos participar con este memorial en donde el Señor nos encarga que hagamos de memoria de Él cada vez que hagamos este acto de participar del pan y del vino. Queremos decirle que estamos, hermano, en este servicio virtual debido a que el aumento de contagios del coronavirus, del Omicron, pues está propagando grandemente. Algunos pues les pega el virus o se contagian y pronto pasa en su vida, levemente pasa en lo que está afectando sus cuerpos, pero hay otros que sí se ven, ¿verdad?, bastante complicados y queremos nosotros pues evitar esa propagación del coronavirus virus o del Delta o del Omicron. Así que por eso pues hemos tomado sabiamente de estar teniendo el culto en nuestras casas, el servicio, pero eso no le quita mérito a la alabanza, a la adoración, al oír la palabra de Dios. Así que vaya preparándose ahí con el pan, el vino y también para prestar atención a pues a la palabra, lo que Dios tiene para nosotros en este día. Bueno, vamos a continuar con el servicio. También le invitamos para que usted sea partícipe de ofrendas, contribuciones y a la casa de Garden Grove, a la iglesia que Dios nos ha dado a pastorear aquí en la ciudad de Garden Grove, California, ¿verdad? Los diezmos también. Hemos preparado algunas aplicaciones para que usted pueda hacerlo y pueda a través de su celular, de computadora o a través de su tableta, usted pueda pues enviar esa contribución. Nosotros vamos a orar y bendecir su aportación, ya que la aportación pues es necesaria para que todos juntos, ¿verdad?, logramos o logremos mantener los gastos que se hacen ministerialmente hablando, el templo, gastos administrativos, etcétera. Así que la Biblia dice que todo lo que le des a Dios, hacerlo de voluntad, de corazón, y también pues el Señor se encargará de reprender al devorador, abrir ventana de los cielos y derramar bendición hasta que sobreabunde. Bueno, vamos a hacer una oración para presentar, hermanos, este pan y este vino que hoy vamos a participar. Y pues le invito, ¿verdad?, a que tome conciencia del pan, del vino. Enseguida vamos a estar orando para darle gracias a Dios también por las ofrendas, por la palabra que vamos a recibir y claramente por este pan y este vino. La Biblia nos enseña que el que come o bebe sin discernir el cuerpo de Cristo come juicio para sí. Por eso es que hay muchos, dice, debilitados, hay muchos enfermos y algunos mueren. O sea que el no hacerlo correctamente afecta nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Pero la Biblia dice, examínese cada uno y ve a ver si hay pecado. Y si lo hay, pues simplemente con decirle, Señor, perdóname, perdóname, yo quiero comer, beber esto sin comer juicio, ¿verdad? Y una oración de arrepentimiento, usted puede participar. Por lo contrario, también al hacerlo correctamente, usted recibirá bendición en cuanto a salud, bendición espiritual y emocional. Así que la Biblia dice también, todas las veces que hagáis esto, hacedlo en memoria. Fíjese que Dios nos manda a recordar su muerte aquí en la tierra, su crucifixión, su resurrección. Así que nosotros cada vez que lo hagamos, ya sea desde un templo o desde la casa o simplemente como padres sacerdotes del hogar, estamos haciéndolo en memoria del Señor. Así que vamos a hacer esa oración. ¿Qué le parece? Si ya usted tiene el pan y el vino, vamos pues a participar de ello. La Biblia dice que la noche en que el Señor fue entregado, mire, él sabía que
iba a haber traiciones, iba a haber abandonos, iba a haber apostasías, pero sin embargo preparó a sus discípulos, los preparó y llevándolos al aposento alto, tomó un pan, pedazo de pan, ¿verdad? Que era un pan sin levadura, representando su cuerpo que no tenía pecado, y dijo: todas las veces que comas este pan, mi muerte anunciáis. Pero él les dijo, después de haber dado gracias y partir el pan, lo repartió entre ellos. Así que yo quiero hacer esta oración primeramente, y luego ya con el pan en la mano usted también, juntos vamos a participar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde estamos delante de tu presencia. Te damos gracias por la alabanza hermosa que hemos podido darte, Señor. Te damos gracias también por la participación de las ofrendas, de los diezmos, de las contribuciones. Rogamos bendigas al dador alegre, y hoy que vamos a participar de este pan y de este vino, te damos gracias porque podemos tener conciencia y memoria de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre, pagando nuestros dolores, pagando nuestro pecado sin merecerlo. Te damos gracias, y de esta manera recordamos cómo tu cuerpo fue partido, molido en la cruz del Calvario. Bendícelo, y también si alguno, Padre, está enfermo, con problemas, con dificultades, tráele respuesta, tráele sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a participar juntos del pan. Si usted ya lo tiene en mano, vamos a participar, y cuando usted lo coma, recuerde en su mente todo lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Así que participemos del pan, hermanos, participemos del pan. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque sin merecerlo tú diste tu vida en esa cruz por nosotros. Dice la Biblia, hermanos, que también después de haber cenado, tomó la copa del nuevo pacto. Él hacía un nuevo pacto con su pueblo, con sus creyentes, con su iglesia, que en ese momento estaban creyendo en Él. Y tomando la copa les dijo: esta es la sangre, o esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Y recordemos que para poder traer un perdón de pecados era necesario derramar sangre. En aquel entonces los judíos lo hacían a través de un corderito. Ahora Él era el cordero que quitaba, no solamente perdonaba, sino quitaba el pecado de todo el mundo, tanto el pasado, el presente como el futuro, siempre y cuando haya un arrepentimiento. Así que al derramar su sangre, Él redimió nuestras vidas, nos perdonó, y ahora nos da esa paz en nuestros corazones y ese pacto que solamente Él lo puede establecer por nosotros. Así que participemos de la copa, si usted la tiene ahí en su mano, y que venga a memoria, no solamente cómo Él fue molido, hermano, en su cuerpo, sino toda su sangre fue derramada a través del látigo, a través de los clavos, a través de esa cruz que estaba allí sosteniéndolo, y diciéndole a Dios Padre: Padre, perdónalos, y ese fue el perdón, ese fue el regalo, ese fue el cordero que quitó nuestro pecado. Participemos de la copa también. Medite un momento en todo lo que Dios hizo en su vida, todo lo que está haciendo, y sobre todo lo que va a hacer, que es la salvación y la vida eterna. Él dio su vida por ti, dio su vida por mí, y ahora estamos agradecidos aquí, celebrando, mire, por un momento refugiados en nuestra casa, refugiados en nuestro hogar, quizá algunos enfermos, quizá algunos contagiados, quizá algunos con problemas. Pero la Biblia dice que Él fue herido por nuestros dolores, Él llevó el precio
en esa cruz por cada pecado, cada dolor, cada enfermedad. Así que le damos gracias al Señor, hermanos, por esa bendición de haberle conocido, de Él mismo habernos acercado hacia Él. Padre, hoy levanto mis manos para rogarte, si hay algún enfermo, que tú le transmitas paz. Si hay algún necesitado, Señor, que tú traigas esa satisfacción conforme a los deseos que hay en su corazón, de acuerdo a tu voluntad. Fortalece al desanimado en el nombre de Jesús. Cubre al que está lleno de temores, de miedos, de inseguridades. Y te ruego, Padre, también por aquel que no ha encontrado salvación, que no ha encontrado la paz de este bendito evangelio. Lo pongo en tus manos, Señor, y una vez más te damos gracias, porque a través de este pan y de este vino podemos hacer memoria de aquel sacrificio que tú hiciste en la cruz. Gracias, Señor. Amén y amén. Bendito Dios. Bueno es el Señor, hermanos. Bueno es el Señor. Yo no sé usted, pero yo llevo ya muchos años agradeciendo a Dios por todo lo que Él ha hecho en mi vida. Y queremos continuar con este bendito evangelio en las buenas, en las malas, en todo momento. En todo momento Él está con nosotros y le doy gracias a Dios porque nos ha dado esa bendición. Así que les recuerdo, hermano, también ya lo anunciamos, usted puede enviar sus contribuciones, sus ofrendas y ser de bendición a este ministerio a través de las diferentes aplicaciones que le brindamos para que usted pueda compartir sus contribuciones. Vamos a ir a la palabra. ¿Qué le parece? Ahí donde está, ya no se distraiga, no permita que nadie le perturbe su mente, y vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a la Biblia y ahí desde su casa, ahí con su esposo, su familia, quizá invite a un amigo a almorzar, a comer, no lo sé. Pero le invitamos para que se cuide, no haga alarde de fe diciendo a mí no me va a contagiar el coronavirus o estas plagas. Cuídese, el sabio ve el mal y se aparta. Y Dios hará todo el resto, hermano, de cuidarnos y protegernos en todo momento. Bueno, dice la Biblia en Isaías capítulo 14, versículo 18. Dice, todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con gloria, cada uno en su sepulcro. La Biblia dice que Dios pone reyes y Dios quita reyes, y a cada uno le ha dado su gloria. Dice, pero tú has sido echado de tu sepulcro, como vástago desechado, como ropa de muertos, traspasados a espada, que descienden a las piedras de la fosa como cadáver pisoteado. No estarás unido con ellos en el sepelio, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo, que no se nombre jamás la descendencia de los malhechores. Bueno, cuando vemos aquí la escritura en Isaías, un libro profético, un libro que tanto pudo estar hablando en el presente, quizá en cierto pasado, pero también nos habla del futuro. Isaías es uno de los hombres o profetas que profetiza mucho de los tiempos finales, de la venida de Cristo, su nacimiento, su crucifixión, su muerte, su resurrección. Pero también nos habla de las naciones que Dios levantó a través de los años. En este profecía está hablando del rey de Babilonia. El rey de Babilonia que Dios levantó como rey de reyes, como un gobierno poderoso, quizás sanguinario, ya que fue el único rey que logró gobernar a todas las naciones de la tierra y someterlos bajo su dominio. Pero sin embargo, el ser humano no es eterno.
Y por mucha gloria y mucha fuerza y mucha fama, mucho poder que haya tenido o que tenga, eso se acaba. La vida del hombre dice que es como la hierba, como la flor. Pronto nace, se marchita y después desaparece, se la lleva el viento. Así es la gloria de los reinos. Hemos podido ver hombres muy poderosos, tanto buenos como malos, que con el tiempo uno los va olvidando. Su gloria va quedando solamente en una historia, en un recuerdo. Y aquí la Biblia habla de este personaje que llegó el tiempo de su muerte, donde va a tener que ser sepultado, pero no se le va a dar la gloria que se le dio a todos los reyes que quizá él gobernó, debido a que pues su gobierno no fue un gobierno de excelencia, y se lo voy a decir por qué. Aunque también la Biblia figurativamente está hablando de Satanás o de Luzbel, de ese gobierno que Satanás tuvo cuando estuvo en la presencia de Dios o en el huerto de Dios. Hay quienes teológicamente dicen que se está refiriendo, tipológicamente se está refiriendo al mismo Satanás. Si usted mira el capítulo 14, era un ser que quería subir y ser igual que Dios, inclusive saltar por encima de Dios y sentarse en el trono de Dios. Dios lo derribó, lo echó hacia abajo y le espera un final en los últimos tiempos. Le espera el final, hermanos, amigos, del lago de fuego, es lo que dice la Escritura. Entonces, aquí dice la Escritura la razón por la cual Dios no le va a dar esa gloria, no va a ser sepultado con la gloria de los otros reyes. Y dice ahí el versículo 20, dice, no estarás unido con ellos en el sepelio, está hablando de su muerte, porque has destruido tu tierra, has matado a tu pueblo. Hoy en día vemos quizá ciertos gobiernos, hermano, que para poder escalar en poder, en autoridad, aún destruyen a su propia gente enviando bombas, quizá biológicas, envenenando a su propio pueblo. Entonces aquí habla de este gobierno que causó daño a su propia tierra, a su propio pueblo, los destruyó. Quizá por el deseo de querer subir, de querer estar en lo más alto y tener bajo sus pies a todos, o simplemente porque no les interesaba. Pero la Biblia dice que por cuanto él destruyó su tierra, la Biblia habla algo semejante de nosotros y dice la Biblia que este cuerpo es morada del Espíritu Santo, este cuerpo, esta casa. Si alguno lo destruye, Dios también lo va a destruir a él. Entonces, también vemos en la Biblia donde la Escritura nos habla de un hombre llamado Esaú, que tenía el derecho a toda la bendición, que tenía el derecho al sacerdocio de su casa, a la primogenitura, el derecho de bendecir no solamente su vida, sino toda su descendencia después de él. Pero era un hombre egoísta que dice la Escritura que no le importó más que su propia persona. Y cuando vino su hermano Jacob, usted ha oído esta historia, y le dice, véndeme tu primogenitura o el derecho de yo tener esa bendición, él contesta de esta manera, dice en Génesis 25:32, y Esaú dijo, he aquí estoy a punto de morir, como diciendo, soy un hombre mortal, voy a disfrutar la vida, a mí qué me importa los que vengan después de mí. Estaba hablando de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, de sus generaciones futuras. Así que él dice, ¿de qué me sirve pues la primogenitura? Él no entendió el derecho que tenía, no solamente de recibir una bendición personal, ¿verdad? Para ser un hombre exitoso, para ser un hombre bendecido de parte de Dios, sino que Dios, hermano, a través de la primogenitura, le daba el derecho de bendecir a toda su descendencia hasta al final, hasta las 1000 generaciones, si es posible. Entonces, sin embargo, él tomó esa actitud y recordamos que la Biblia dice que cambió la primogenitura
por un plato de lentejas, un guiso rojo, dice la escritura. Por eso su nombre era Esaú o Edom, que quiere decir rojo. O sea, cambió el derecho de esa bendición por un momento de placer. El libro de Hebreos habla un poquito más de cuál era la actitud o cómo él vivía el momento en la tierra. Así que en Hebreos 12:15 dice, mirad bien, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados, de que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú. Estas dos palabras, inmoralidad y el profanar, hermanos, me está hablando a mí de que era un hombre pervertido sexualmente, que era un hombre promiscuo, era un hombre que solo se deleitaba en el placer temporal, en el placer de la carne, como bien ilustra la palabra inmoral, una relación sexual, y profanó lo que era el cuerpo de Dios, no aceptando lo de Dios, sino aceptando otras cosas en lugar de lo de Dios. Entonces dice la escritura, hermano, que cambió o vendió su primogenitura por un guiso, por una comida, así dice la escritura. El versículo 17 de Hebreos 12 dice, porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, hablemos de esa herencia eterna, hablemos de esa herencia más allá de la muerte. Pero dice aquí que cuando quiso heredar la bendición, dice, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Y usted recordará la bendición que les otorgó su padre Isaac, hermano, y él no tuvo derecho a esta bendición. Entonces vamos a ver cómo hay padres de familia, cómo hay ministros, cómo hay sacerdotes y cómo hay jerarquías de alto rango, hermano, quizá presidentes, cómo hay personas que por no hacer lo correcto trajeron destrucción, no solamente en sus personas, sino trajeron destrucción a su familia, a su contorno, quizá como ministros a su congregación, quizá, hermano, como lo que llaman algunos coberturas apostólicas, trajeron maldición sobre toda la gente que ellos decían que eran o estaban debajo de su cobertura. Entonces aquí la Biblia nos habla de este primer hombre, Esaú, ya lo vimos, menosprecia la bendición de Dios por un placer temporal, por un placer terrenal. En Génesis 38 vemos a un hombre, hermano, que traía la simiente santa de Dios. Yo quiero decirle, nosotros somos bendecidos porque somos simiente santa. Así se le dijo a Israel y al Israel espiritual claramente, eres un pueblo escogido, una nación santa, eres linaje escogido, real sacerdocio. Entonces vemos que de la descendencia de Abraham nace Isaac, de la descendencia de Isaac nace Jacob, de la descendencia de Jacob nace Judá. Y ese título, hermano, Judá, que quiere decir alabanza, adoración, ese título también se le da a Jesús, Jesús hijo de Judá, Jesús hijo de David, de la descendencia de Judá, y en el cielo se le da a conocer como el león de la tribu de Judá. Entonces Judá representa aquella simiente santa que ya ha sido escogida de parte de Dios para un plan y un propósito en esta tierra. Sin embargo, vemos que Judá toma una acción en la tierra y no solamente perjudica a él su vida, sino también perjudica su descendencia. Y es aquí, hermano, donde a veces el egoísmo que manifestó Esaú, hermano, decir, a mí qué me importa mi descendencia, se lo digo en estas palabras, si yo me voy a morir, hay que mis hijos, mis nietos se encarguen de la bendición y de la búsqueda de Dios. Entonces él rechaza no solo la bendición personal, sino también rechaza la bendición que iba a caer sobre su casa, sobre su familia. Esa actitud también la toma Judá, y dice la escritura
En Génesis 38:1 fue más o menos en el tiempo en que vendieron y traicionaron a su hermano José, el más pequeño, al que vendieron allí en Egipto. Y dice el versículo 1 de Génesis 38, sucedió por aquel tiempo que Judá se separó de sus hermanos y visitó a un adulamita llamado Hira. Y ahí vio Judá la hija de un cananeo llamado Súa. Entonces, dos cosas aquí, hermano, que vamos a contemplar. Cómo este hombre, al tomar una decisión equivocada, lo primero que hace es separarse de su familia, separarse de sus hermanos, separarse de la casa de su padre, separarse del mismo padre. Recordamos que el padre estaba desconsolado por la muerte, supuestamente que habían fraguado sus hermanos, y Judá no fue el apoyo que Dios, que más bien que Jacob necesitaba en ese momento difícil. Quizá el remordimiento de haber vendido, de haber traicionado a su hermano, lo llevó a separarse de sus hermanos. Y hay mucha gente que hace eso, se separa de la verdadera familia. La verdadera familia no son los de la carne, la verdadera familia son los de nacidos de Dios, los nacidos del Espíritu. Así que usted y yo, que hemos nacido de nuevo, somos realmente hermanos. Jesús dijo, mis hermanos hacen la voluntad de mi Padre. Entonces Judá comete este error y se separa de los hermanos. Muchos hemos quizá actuado de esa manera y nos separamos del cuerpo de Cristo, nos separamos de la armonía, hermano, de la coinonía de hermanos, que somos realmente hermanos del mismo Padre. Y lo segundo que hace Judá, y quiero decirle que estas actitudes estaban trayendo quizá una experiencia de maldición sobre su vida, pero también estaba repercutiendo en sus en sus futuras generaciones, como fueron sus hijos y los hijos de sus hijos. Lo segundo que hace Judá, dice que vio ahí Judá a una mujer cananea. Una mujer cananea, hermano, y quiero decirle algo, Dios ya había dado quizá órdenes al pueblo de Dios, hermano, de no mezclarse con las personas de otro yugo. Entonces ya había ese testimonio, como lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob. No te cases con gente que no sea de mi parentela. Entonces Judá decide unir su vida en un cuerpo con una persona de otro yugo. Y déjeme decirle cómo funciona esto. La Biblia dice que cuando uno se une a una mujer, ya no serán dos, sino uno. Para poder formar un hijo, para poder formar un hijo, se necesita el esperma del hombre y se necesita el óvulo de la mujer. Quizá hablando ya un poquito más adentrado en lo que es las células, las hormonas o los cromosomas. Para poder formar un hijo se necesitan 23 cromosomas del hombre y 23 cromosomas de la mujer. Esas 46 cromosomas al óvulo ser concebido, entonces produce una nueva criatura, un nuevo hijo. Y de ahí nace su hijo, de ahí nacen nuestros hijos, hermano, que es parte de mamá y parte de papá. Entonces veamos que Judá siendo la simiente santa, Judá siendo la simiente escogida, la simiente predestinada para que viniese a nacer el Mesías, entonces comete un grave error y trae juicio para sí mismo y trae juicio para su familia, sus descendientes, ya que al unirse en un yugo con esta mujer, da a luz 3 hijos, uno llamado otro Onán y otro Sela. Entonces yo quiero que vea, había 23 cromosomas de la simiente santa con 23 cromosomas de una simiente que no era la correcta, que no era la que Dios había favorecido para que naciese la simiente de Dios o el Hijo de Dios. De ahí nace un fruto, déjeme decirlo, con parte de la simiente de Dios, pero parte de una simiente de maldad.
como lo fue el hijo de Adán y Eva, Caín, que era parte de la semejanza de Dios, pero traía la maldad ya arraigada en su vida. Entonces, al nacer la Biblia dice, y al crecer se casa, y la Biblia dice que era un hombre malvado. Mire, era un hombre malvado. Mire cuántas veces nuestra unión hacia ese yugo desigual lo que va a traer es maldad. Por ejemplo, una mujer cristiana, hermano, alaba a Dios, pero tiene un marido brujo, o un marido drogadicto, o un marido narcotraficante. Entonces, ¿qué van a aprender nuestros hijos? Lo bueno y lo malo. O el padre quiere ir a la iglesia, pero la mujer prefiere andar en los nightclubs, prefiere andar, hermano, quizá prostituyéndose, que ellos, qué sé yo, hay un concepto bueno que se le instruye al niño, pero hay también cosas malas que se le instruyen, porque hay dos yugos diferentes. Uno piensa en Dios y otro piensa en el mundo o en lo satánico. Y los hijos que nacen vienen a traer juicio, vienen a traer maldición, porque en vez de criar hijos santos, serviciales para Dios, puede ser que el apartarnos de Dios, de los hermanos, que el unirnos a yugos desiguales, el día de mañana estemos formando sin querer queriendo hijos asesinos, violadores, hijos, hermano, malos a los ojos de Dios, hijos que solo desean hacer el mal en la tierra. Y era malvado, así que Dios lo mató, dice la Escritura. Pero también Onán se llegó a la misma mujer por costumbres tradicionales, de que si el hermano moría, el siguiente hermano tenía que tener intimidad con la mujer y procrear hijo para el difunto. La Biblia dice que Onán, siendo un hombre fuerte, porque eso quiere decir la fuerza, a veces Dios nos da talento, nos da gracias. Puede haber personas, hermano, con talentos tremendos, pero debido a que tienen parte de Dios y parte del mundo, su talento, su gloria, su gracia, su don, lo usan para servir a Satanás, lo usan para servir a la tierra, lo usan para servir en cosas negativas. Hablemos de un artista, hermano, quizá tengan voces angelicales, pero su corazón está dedicado a hacer pactos con el diablo, pactos satánicos, y también eso desagrada a Dios. Onán, que representa fuerza, dice que por no procrear un hijo a su hermano, vertía en tierra cada que tenía intimidad, y esto desagradó a Dios, porque toda su fuerza, toda su gloria, toda su sabiduría, en vez de invertirla en el nuevo fruto, lo estaba invirtiendo en cosas terrenales. Hay gente, hermano, muy inteligentes, hay gente muy sabias, muy poderosas, muy ricas, pero toda su gloria o su fuerza la invierten en esta tierra, la invierten en este mundo, y no lo aprovechan para invertir su fuerza y su gloria delante de Dios. Y un tercer hijo llamado Sela, que quiere decir también petición. Entonces vemos que ninguno de los tres hijos agradó a Dios, y claramente la historia nos cuenta que debido a esta actitud de Judá, mire, no solo perjudicó su vida, vino muerte a su esposa. La Biblia dice que tenía su amigo allá en Adulamita, se llama, tenía ese amigo, y él le aconsejaba, inclusive en una ocasión que tuvo aparentemente relación con una ramera que era más que su propia nuera, que se estaba disfrazando porque ella quería la bendición de ese fruto, de esa semilla que traía Judá. Y vemos a Judá que se perjudica perdiendo, hermano, el sello, su identidad. A veces nosotros perdemos la identidad de quiénes somos, perdemos el cinturón que nos ciñe con la verdad de este evangelio, y perdemos el bastón, que es el llamado que Dios nos ha dado. Entonces se perjudica a él y trae castigo, trae muerte para su descendencia. Otra persona que yo veo allí también que perjudicó no solamente su vida, sino perjudicó a su familia. Entonces nosotros no debemos ser egoístas, aunque quizá en la tierra estemos pasando el deseo de querer ser, de querer lograr, de querer tener éxito, de querer tener gloria, de querer ser famosos, poderosos, pero no estamos viendo nuestra condición humana, que pronto terminará y acabará. Nuestra
nuestra gloria, hermano, acabará en esta tierra, seguirá más allá del sol para los que hemos recibido a Cristo, pero pronto vamos a tener que abandonar esta tierra y detrás de nosotros vienen hijos, vienen nietos y posiblemente quizá en el presente podemos estar perjudicando no solamente mi vida, sino también perjudicando a mi pareja, a mi cónyuge, por solo hecho, hermano, de tener cosas que no agradan a Dios. Y perjudicamos, así como dije al principio, ¿verdad?, sobre ese rey de Babilonia o la figura que se mostraba de Satanás, de Luzbel. Permítame, hermano. De Luzbel, y se daba esa figura de que no iba a tener esa sepultura digna, de que no iba a tener esa gloria que tuvieron los demás, porque destruyó su tierra, destruyó a su pueblo. Entonces puede ser que conscientemente estemos destruyendo nuestra simiente, estemos destruyendo nuestra vida, nuestra simiente, y cuando menos lo pensamos, hermano, tanto yo como mi descendencia ya estamos metidos en serios problemas terrenalmente y en serios problemas con Dios. Entonces, en Josué 7, versículo 21, dice, hablando de un hombre llamado Acán: cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar o babilónico, 200 siclos de plata, y una barra de oro de 50 siclos de peso. Los codicié y los tomé, y aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Dios había dado órdenes de conquistar Canaán y de echar fuera a todo morador de esa tierra, pero que no tocasen las cosas malditas. Y una de las cosas malditas, hermano, de las cosas del anatema, así le llama la Biblia, estaban allí en Jericó, quizá una de las ciudades más corrompidas, y Dios le dio órdenes a Josué de derribar esos muros, pero que no tomaran ninguna cosa, no tomaran botín para nadie. Sin embargo, dice que este hombre llamado Acán miró entre los despojos o miró entre el botín, miró lo primero un manto babilónico, miró 200 siclos de plata y una barra de oro. Y dice, y la codicié, no importando el mandamiento de Dios. ¿Cuántas cosas, hermano, en esta tierra nosotros codiciamos? La Biblia nos habla de no codiciar lo ajeno, de no codiciar lo de este mundo. Eva codició el árbol de la ciencia del bien y del mal y dijo, llegaré a ser como Dios, y fue destruida. David codició la mujer de su prójimo. Hay hombres que dicen, bueno, yo no codicio, pero hay codicia en el corazón. Entonces, a veces la codicia hace que queramos tener lo prohibido, lo que Dios no quiere que tengamos. El deseo, la pasión de querer tener aquello. Y empezamos a codiciar y codiciamos de tal manera que hacemos todo lo posible por tenerlo o alcanzarlo. Y la Biblia dice que esta codicia la traía escondida en su tienda. Y cuántas cosas posiblemente nosotros codiciamos, tanto el hombre como la mujer, quizás los hijos, las naciones, hermano. Aún los ministros, los sacerdocios, las iglesias, y empiezan a codiciar, a querer tener lo que otro tiene, a querer desear lo que otro tiene. A veces se codicia el llamado ministerial de alguna persona, se codician los dones, se codician los talentos, se codicia, hermano, la casa del prójimo, el buey del prójimo, hermano, se codicia la mujer del prójimo. Y toda esta codicia lo llevó a Acán a traer una destrucción o una pérdida de la victoria de guerra que estaba enfrentando Israel contra Canaán, y no pudieron derrotar. Entonces es tanta la codicia que la codicia vino a matarlo. Entonces mi Biblia dice que se echaron suertes para ver quién era el que escondía, y esto me habla a mí de que en Dios nada se puede ocultar.
Dios, hermano, conoce lo que hay en el corazón. Y la Biblia dice, hermano, en Josué, miren, en Josué 7:25, y Josué le dijo, perdón, Josué, sí, Josué 7:25, y Josué le dijo, ya que descubrieron a Acán, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Pero mire el versículo 24, dice, entonces Josué y con él todo Israel tomó a Acán. La palabra Acán quiere decir perturbador. Mire qué tremendo, hermano. Quiere decir atormentar, atribular, o el que perturba el orden. Entonces, Acán dice que fue llamado, y el versículo 24 dice, trajeron todo lo que él codició, pero también trajeron sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, todo lo que pertenecía a él, su familia. Y dice que todo el pueblo los apedreó, hermano. O sea, se perjudicó él y perjudicó a su familia, a su esposa, a sus hijos, a sus propiedades, a sus riquezas. Y apedrearon a todos de tal manera que murieron. Y el Señor le dijo a Josué, porque tú has perturbado el orden de Israel, el orden de Dios, también Dios te perturbará a ti. Y todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado, hermano. Todo esto lo hicieron en el valle de Acor, que quiere decir perturbación. Entonces, ahí entendemos que Dios, hermano, nos habla a través de su palabra y que nosotros necesitamos entender que como jefes de familia, como ministros, como líderes, hermano, quizá de una ciudad, de una nación, de un estado, como jefes de una empresa, podemos afectar no solamente nuestras personas, sino afectar también a nuestra familia por muchas generaciones. El hombre puede ser un violador, el hijo nace siendo violador, el nieto nace siendo violador, o la mujer puede ser prostituta, la hija nace prostituta, la nieta nace prostituta, etcétera, y estamos afectando, hermano, a nuestras futuras generaciones. Otra persona que también afectó no solamente su ministerio, su vida, fue el sacerdote Elí, un sacerdote que Dios había destinado para Israel, el sacerdocio arónico. Pero la Biblia dice, hermano, en 1 Samuel 2:27, entonces un hombre de Dios vino a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me rebelé ciertamente a la casa de tu padre cuando ellos estaban en Egipto esclavos de la casa de Faraón. No los escogí de entre todas las tribus de Israel para ser mis sacerdotes, para subir a mi altar, para quemar incienso, para llevar el efod delante de mí. No di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. El versículo 29 dice, ¿por qué pisoteas mi sacrificio? Entonces fíjese que este hombre menospreció el llamado, menospreció las ofrendas del Señor, hermano. La Biblia dice que los hijos venían y presentaban las ofrendas delante de Dios, pero metían la mano y sacaban la comida cruda cuando no debía ser cruda. Abusaban del pueblo de Dios, abusaban de las mujeres, hermano, del templo, sobornaban ahí al pueblo de Dios, cometían barbaridades los hijos de Elí. Y no solamente él pisoteaba el sacrificio, la ofrenda, sino también dice que daba honra más a sus hijos, porque les daba lo mejor de las ofrendas. Hoy en día sucede exactamente lo mismo, hermanos. Y es triste ver cómo ministros abusan de la ofrenda que el pueblo trae a la iglesia, al templo de Dios, y esa riqueza se la dan como herencia a los hijos. Se la dan como herencia a gente privilegiada entre ellos.
y no honran a Dios con las ofrendas, no honran a Dios con los sacrificios, honran más a su descendencia y menosprecian al Señor con tal de agradar a sus hijos o hacer carnalmente lo que están acostumbrados a hacer las cosas incompletas o a medias. Entonces mi Biblia dice que viene la sentencia de parte de Dios y lo primero que le dice a Samuel, hermano, es que lo va a rechazar del sacerdocio, lo va a rechazar del ministerio. Hay mucha gente que ya ha sido rechazada y ni cuenta se da. Hay ministros como Saúl que ya fueron cortados de la presencia de Dios, hermano, pero aún siguen reinando. Pero ya no hay presencia de Dios. Ya es su inteligencia, su sabiduría, hermano, su aparente fama que les dieron. Y Dios los ha desechado. Por cuanto ellos desecharon la presencia de Dios, Dios también ya los desechó. Fueron cortados del sacerdocio por una vida carnal, por una vida, hermano, tibia, a medias. También dice el versículo 31, aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza. Ya no hay fuerza, ya no hay poder de Dios, ya no hay unción, ni siquiera en el mensaje que transmiten, hermano, ni siquiera en lo que están haciendo como hombres o mujeres de Dios. Ya no hay fuerza. Quizá fueron reconocidos en algún tiempo, pero hoy ya no existe ese respaldo, esa fuerza, porque nuestra fuerza, hermano, no está en lo humano, nuestra fuerza está en el poder del Espíritu Santo. Entonces dice, cortaré la fuerza tuya y la fuerza de tu casa y la de tu padre, y no habrá anciano, mire, en tu casa. ¿Qué le estaba diciendo? Estaba sentenciando a su descendencia a morir en plena juventud. Porque dice el versículo que sigue, y verás la angustia, 1 Samuel 2:32, y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra por todos los nacidos en tu casa. Morirán en flor de juventud. Entonces, qué triste, hermano, lo que esta sentencia, qué bueno hubiera sido que solo afectara al sacerdote, pero afectó a toda su descendencia por generaciones. Los jóvenes o los descendientes de Elí muriendo en plena juventud, los ministros sacerdotes de la descendencia de Aarón sin fuerza, no cumpliendo, hermano, ya el sacerdocio que Dios les había otorgado. Los nuevos nacidos, como le nació el hijo de una de las nueras de Elí, llamado Icabod, sin gloria. Ya no hay gloria, ya no hay presencia, ya no hay palabra de Dios en sus vidas. Además, los hijos que eran corruptos y honrados por su padre, uno llamado Ofni, otro llamado Fitness, uno quiere decir luchador, pugilista, otro quiere decir boca de serpiente, y muriendo estos sacerdocios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios estaba cortando a esa raíz de sacerdocio de Elí. Saúl, otro hombre de Dios, o escogido de los hombres, pero de alguna manera aprobado por Dios, fue un hombre de la tribu de Benjamín, hermano. Tenía una apariencia hermosa, no había otro más guapo, alto entre el pueblo de Israel como lo era Saúl, el rey, el gobierno. Hay gobiernos de naciones, hay gobiernos, hermano, de estados, gobiernos de ciudades, gobiernos que Dios le ha dado al hombre. Esta nación ha perdido su gloria, esta nación de Estados Unidos ha perdido, hermano, esos gobiernos de excelencia. Muchos países de nosotros quizá en un tiempo quisieron defenderse ante la corrupción y levantaron uno o dos hombres llamados hermanos guerrilleros o izquierdistas y quizá quisieron traer el bien a la nación, pero después vinieron hombres corruptos que empezaron a gobernar nuestras naciones. Entonces fíjese cómo aquí Saúl gobernando la nación de Israel con una apariencia externa, la Biblia dice que Dios lo desecha para siempre, pudiendo haber sido rey él y toda su descendencia por generaciones.
así como lo fue el reinado de Judá a través del rey David, que no solamente Dios le promete un reino en la tierra, por amor a él siempre hubo un rey en Israel, pero también, hermano, le promete un reino sempiterno y le promete reforme al corazón de Dios. Cuando Dios decía algo, daba una orden. Hermano, cuando Dios daba una orden, dice la Escritura, que David lo obedecía. Pero cuando Dios le daba una orden a Saúl, la Escritura dice que Saúl era obstinado. Él creía estar mejor que Dios. Aunque Dios decía una cosa, Saúl hacía otra, hacía lo contrario. Dios decía, haz esto, Saúl hacía lo contrario. Era un hombre desobediente. Entonces, primera de Samuel 15:10, dice, entonces vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber hecho rey a Saúl, porque ha dejado de seguirme y no ha cumplido mis mandamientos. Y Samuel se conmovió y clamó al Señor toda la noche. Mire qué tremendo, hermano. Antes obedientes, pero ahora no quería obedecer. Usted recuerda, se apartó la presencia de Dios de Saúl. ¿Por qué? Porque era un hombre obstinado, era un hombre que decía, no, yo voy a hacer lo que yo quiero. Lo que Dios dice está bien, pero lo que yo pienso es mejor. David, siendo el dulce cantor de Israel, también dice la Biblia, hermano, que cometió errores, a pesar de que era un hombre de Dios. Y uno de ellos fue hacer las cosas a escondidas, queriendo ocultar o cambiar la palabra, la ley de Dios. El pecado de David con Betsabé, un adulterio. Hoy en día muchos ministros se basan en eso para justificarse. Si Dios le otorgó la gracia a David, lo perdonó y lo volvió a restaurar, pues también lo va a hacer conmigo. Y mucha gente, hermano, dicen, pero si todo el pueblo perdonó, también perdonemos a los adúlteros, perdonemos a los que fallan. Es correcto, vamos a perdonarlos, pero las consecuencias nadie las quita, hermano. Y es que David no solo se afectó a él como rey, perdió el trono por un momento, perdió todo su gabinete de consejeros, de líderes, hermano, de sacerdotes. Pero lo más terrible es que vino la palabra del Señor, hermano, en 2 de Samuel 12:7. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te liberé de la mano de Saúl. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la... Y eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. Dice el versículo 9, porque has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos, has matado a espada a Urías Hitía y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y los has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Hitía para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa, dice, levantaré el mal contra ti, y aún tomaré a tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste acostará con tus mujeres a plena luz del día. Porque tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer público. Nadie predica de esto, todos predican del perdón hacia aquel hombre que cometió un pecado y engendró un hijo, hermano. Pero nadie predica de las consecuencias. Y es que siempre iba a haber espada en la casa. Mire cómo afectó David a él, cómo afectó a sus hijos y a toda su casa para traer espada, para traer guerra, para traer lucha. Si hay un pueblo que ha vivido en inmensas batallas y luchas por siempre, ha sido Israel, hermano. Puede ser que estemos siendo afectados por ministros como David,
que de alguna manera hicieron lo incorrecto y ahora estamos pagando consecuencias, hermano, y teniendo espada y lucha. Nadie predica de eso. Perdonemos, amemos, seamos misericordiosos, sí, pero ¿quién nos quita la espada? ¿Quién nos quita los juicios venideros? De tu misma casa se ha levantado el mal contra ti. Qué bueno fuera que hubieran sido los enemigos, pero son los tuyos, los de adentro, los de tu casa, los que se han levantado para destruirte, para hacerte daño, para matar. Ahora, Proverbios 29, o Primera de Reyes 1:5 dice: Entre tanto Adonías, hijo de Agit, se ensalzaba diciendo: yo seré el rey, y preparó para sí carros y hombres de a caballo y 50 hombres que corrían delante de él. Adonías, uno de los 4 hijos de David, hermano. David ya había tenido problemas con Amón, había matado o había violado un violador. Ya había tenido problemas, hermano, con Absalón. Le había querido robar el reino. Le había traicionado, le había dado golpe de púlpito o de estado. Y ahora estaba teniendo problemas con Adonías, hermano. Ya se le había muerto el hijo del pecado que había engendrado. Y Proverbios 29:15 dice: Primera de Reyes 1:6, su padre nunca lo había contrariado preguntándole: ¿por qué has hecho esto? Era también hombre de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Candil de la calle, oscuridad de tu casa. A veces por estar atendiendo los negocios de otro, no atendemos los negocios personales, los negocios de casa, no atendemos a los hijos. Afectamos, hermano, con el testimonio que damos. Alumbramos a todo mundo, predicamos a todo mundo, pero no somos capaces de acercarnos a los hijos, hermano, y hablarles del evangelio. No somos capaces de alumbrar nuestra propia casa por andar cuidando viñas ajenas, por estar más tiempo metido en redes sociales, hermano. No nos dedicamos a lo que Dios nos ha dado como familia o ministros. David afectó su casa, afectó a sus hijos, afectó a sus descendencias. Déjeme cerrar diciendo esto. Amán, un hombre, hermano, de la descendencia de Amalek. Se cree que era descendiente de Saúl, que representa la carne. Amán era aquel hombre malvado que quería el mal para los hijos de Dios. Yo quiero decirle algo. Hay quienes están tirando a matar, pero hay un dicho que dice: le salió el tiro por la culata. Todo el daño que tú quieras hacerme a mí, a un siervo, a una sierva de Dios, a un escogido de Dios, se volverá hacia ti. Todo el mal que uno le quieran hacer a uno como hijo, a pesar de sus errores. Ahí vemos a este hombre llamado Amán, que la Biblia dice que quería matar al pueblo judío, que quería matar a Esther, a Mardoqueo, y había preparado intencionalmente una horca para ahorcar a Mardoqueo. ¿Por qué? Porque era un hombre lleno de altivez, era un hombre lleno de corrupción, de odio. Era un hombre, hermano, que usaba las leyes políticas gubernamentales para hacerle daño al pueblo de Dios. Era un hombre acusador. Era un hombre que estaba al acoso del pueblo de Dios. Hay gente que se dedica a hacer mal, hermano, en las redes sociales. Sabe que enviando esas tarjetitas o esas indirectas o directas se las está enviando a X persona. Y no les importa dañar, no les importa hacer mal. Pero mi Biblia dice que al que a hierro mata, a hierro muere. Que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. O el que siembra para la carne, de la carne va a cosechar, va a segar corrupción. Amán es ese tipo de personas que solo sembraba para la carne, solo sembraba para su altivez, su egoísmo, su poder, su fama, su gloria, y quería destruir a como diera lugar al pueblo de Dios. Terminó muerto, ahorcado él en una horca, y no solamente él, la Biblia dice que también sus hijos, 10 de sus hijos, terminaron ahorcados, hermano, por el pecado de su padre.
por la culpa de su padre. Entonces fíjese cómo hay ministros, cómo hay personas, cómo hay hombres, mujeres también, que hermano no solamente se afectan a sí mismos, sino están afectando a su descendencia, a su descendencia. Vive una vida carnal, va a repercutir en tus hijos. Vive una vida de drogas, va a repercutir en tus hijos. Vive una vida de violencia, de sicario, de narcotraficante, de prostituta. Vas a afectarte a ti mismo, pero vas a afectar a tu descendencia. Vive una vida de robo, de apariencia, y vas a afectar a los tuyos. No seamos egoístas como Esaú. Esaú fue egoísta porque no le importó su descendencia. Pidámosle a Dios que nos ayude, que nos guarde, para que nuestras, vamos a decir, nuestras actitudes, nuestras cosas que hacemos en la vida, no vayan a repercutir en nuestros hijos, hermano. Eres alcohólico. Tus hijos pueden terminar alcohólicos. Eres narcotraficante. Tus hijos pueden terminar siendo narcotraficantes. Eres malo o mala. Tus hijos pueden terminar siendo peor que tú. Tú dices, ya me voy a morir. Pero ¿qué le estamos traspasando a nuestra casa, a nuestra familia? Por eso en esta tarde o en esta mañana o noche, donde quiera que nos estés viendo, ahí donde estás en casa, hermano, amigo, ojalá y la palabra llegue a tu corazón. Y que hoy que hemos participado en esa Santa Cena, hoy que hacemos memoria del sacrificio que Jesús hizo en la vida, no lo menospreciemos. No lo menospreciemos. Grande fue el precio que Él pagó en la cruz del Calvario para que nosotros tengamos la vida. Si tu padre y tu madre son buenas, agradécelos. Pero si son malos, tus ministros, tus líderes, ora a Dios por ellos para que Dios los cambie. Porque puede ser que estemos pagando las consecuencias. Mira la corrupción de países socialistas, comunistas. Un líder trae hambre, pobreza, muerte. Mira la corrupción de muchos presidentes, de muchos gobernadores. Mira la condición de municipios en ciertos países. Cómo trae y afecta a toda la población. Así puede afectar el patriarca, la matriarca de una casa. Quizá te mueras y no vas a ver lo que está sucediendo con tus hijos y tus nietos. Pero aquí en la Biblia ya nos lo deja marcado, de que todos estos hombres, quizá algunos buenos, malos, unos conscientemente, otros inconscientemente, pero todos hicieron cosas que repercutieron en sus hijos y en los hijos de sus hijos. Todo lo que tú hagas no solo repercute en ti, sino también repercute a tu descendencia, hasta la 4ª generación. La Biblia dice que Dios visita la maldad. Ahí donde estás, toma un momento. Toma un momento, hermano, amigo, para decirle al Señor, aquí estoy. Y que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza para no hacer cosas que vayan a perjudicar a la familia. Padre, he predicado tu palabra y yo sé que ha llegado al corazón de muchas personas que nos están viendo. Ilumínalos. Dale sabiduría, si son padres, abuelos, patriarcas, líderes, aún de negocios, de ciudades, de pueblos, aún presidentes, ministros, Señor, pastores, apóstoles, maestros, evangelistas. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para poder entender que separados de ti, podemos acarrear maldiciones, juicios. Cubre a nuestra descendencia después de nosotros.
Cubre a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, Señor, para que sean hombres y mujeres bendecidos, llenos de tu presencia. En el nombre de Jesús, que los dones, las gracias que ha puesto en nosotros sean usadas a tu servicio y no al servicio de este mundo. Que nuestra fuerza, Señor, especialmente la fuerza de juventud, sea usada para ti. Que nuestra sabiduría, nuestra experiencia como ancianos no nos desvíe como en el caso de Salomón, que siendo viejo sus mujeres lo apartaron. En Cristo Jesús nos ponemos en tus manos en esta tarde, Señor, y te damos gracias por esta palabra, por esta enseñanza, por este mensaje, en el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, que usted tenga una excelente tarde de bendición y que este mensaje lo lleve a cada día servirle a Dios más y más de todo corazón. Nos despedimos, no se le olvide compartir, hacer share, suscribirse y le esperamos en nuestro próximo servicio virtual. En cuanto a los cultos presenciales, le estaremos notificando cuándo volveremos a abrir el templo. Por ahorita es peligro reunirnos, pero desde casa estamos siendo bendecidos y cada uno como jefe de casa siendo responsable de que nuestra familia esté siendo bendecida. Que Dios le bendiga. Le esperamos en un próximo servicio. Bendiciones.